siento muy feliz, con muchas ganas de poder ver a la gente, a los compañeros y de demostrar a la gente que el Sevilla va a volver a su lugar. Cuando me dijeron la llamada del Sevilla, ni me lo pensé un segundo, ¿no? Es el Sevilla, un club histórico como es y obviamente muy ilusionado. Bueno, ese día todo el mundo sabe que eran momentos difíciles para el club, entonces se notó desde fuera el ambiente que hay, la gente, las ganas que tenían, el hambre, que al final es lo que el jugador necesita hoy en día. Bueno, a ver, por una parte tienes razón, porque yo, como bien dices, me suelo juntar allí con gente más mayor que yo, porque me sentía que iba siempre un pasito delante de los demás mentalmente. Entonces, bueno, a día de hoy sigo manteniendo esas amistades y es lo que me ha traído hasta aquí el día de hoy. Bueno, no, al final, como te digo, yo creo que es mi forma de ser, mi forma de haber madurado antes de tiempo, entonces yo creo que la gente en mi trabajo, yo creo que se ve reflejado como soy y ese es el fruto que la gente está ahora mismo cogiendo. Empecé desde chiquitito en el Rayo, después fiché en 2018 con el Atlético de Madrid hasta día de hoy y como bien dices, pasé por las categorías inferiores de la selección hasta la sub-20, que acabamos jugando el Mundial y muy bien. Sí, bueno, al final, como bien sabéis, es el sueño de todo niño pequeño poder debutar en el fútbol español en primera división y con el Atlético de Madrid, que al final también es algo importante porque llevaba desde chiquitito. Pero bueno, ahora estamos enfocados en el Sevilla y ojalá y podamos hacer cosas muy grandes. Sí, bueno, al final, para la gente que no me conozca, soy un jugador muy agresivo que nunca da una pelota por perdida y que viene a mostrar juventud y mucha hambre, que al final es lo que hoy en día yo creo que se necesita, ¿no? Bueno, al final todo jugador se siente liberado, se siente con confianza y obviamente se le da la libertad de poder ir hacia arriba, a todo el mundo le gusta. Entonces sí, me considero un jugador que le gusta ir al ataque, pero que también se siente poderoso en la parte defensiva. Bueno, yo me la tomo a que hay que trabajar todos los días, a que hay que estar con el compañero, obviamente, y con muchas ganas de empezar para poder dar lo mejor que tengo yo para el equipo. Sí, bueno, al final, como tú dices, no dejo de tener 4 partidos, pero vengo con una trayectoria bastante importante en categorías inferiores y con ganas de demostrar de lo que soy capaz y de lo que puedo dar al equipo. Bueno, pues todos sabemos de lo que es capaz Suazo, de lo que es Suazo en el Sevilla, la madurez que tiene, sobre todo, y capitán de Chile, no te puedo decir nada más. Es un jugador en el que todo niño se ve reflejado y deseando compartir vestuario con él para poder aprender todo de él. Bueno, al final lo que todo jugador piensa, ¿no? Que todo vaya bien, que todo salga bien y obviamente demostrar al Sevilla de lo que somos capaces los jugadores y, como te he dicho anteriormente, que el Sevilla esté lo más alto posible. Yo a los 11 años salí de mi casa a la residencia, entonces ya tuve como ese distanciamiento de mi casa y conmigo mismo, pero bueno, yo creo que lo veo un paso, como dices tú, muy importante en mi carrera, la cual yo creo que aquí, rodeado de la gente que trabaja, que he conocido y los jugadores que obviamente serán mi gran apoyo en el día a día, seguramente que sea espectacular. Conozco gente, sobre todo del filial, de haberme enfrentado contra ellos en las categorías inferiores y del primer equipo conozco a los chicos contra los que me enfrenté la temporada pasada. Bueno, al final lo veo un entrenador con mucha garra, con mucha hambre y con ganas de demostrar lo que te digo, ser el mejor el día a día y poder transmitirlo a la afición y obviamente a los jugadores. No, yo no conocía Sevilla, solo vine a jugar y no vine. Bueno, el calor espero llevarlo bien. Nada, estoy muy agradecido de tener esta oportunidad. Ojalá devolverla en el campo, que seguro que irá todo muy bien y con muchas ganas de conocerlos a todos.